Durante todas estas semanas hemos estado compartiendo sobre un tema que en sí no es tema, porque las cosas del Señor no son temas, son verdades. Le decimos tema porque nosotros pues lo acomodamos a nuestro idioma, ¿no?, de lo que nosotros entendemos. Pero lo que hemos estado compartiendo sobre estos sellos, que son los misterios de Dios, misterios que el Señor guardó desde antes y ha sido dado a conocer en este último tiempo que nos ha tocado vivir. Por esta razón, nosotros vimos cómo en el sexto sello se acaba el imperio del hombre, el reinado del hombre cae completamente y Dios expone la calidad del hombre natural hasta donde puede llegar. El hombre natural llega hasta un nivel que no glorifica a Dios. Ya nosotros sabemos todo lo que representa ese sexto sello, porque habla del hombre, 6 es número de hombre, y ahí el Señor pues expone la realidad de lo que es un hombre tratando de alcanzar un nivel superior, y no puede, porque la gloria del hombre nunca va a ir con la gloria de Dios. Dios no le da su gloria a nadie. Dios no comparte su gloria con nadie, solamente con los hijos. Y esto sabemos nosotros, estamos seguros que esto es algo que está viniendo hace mucho tiempo en el pueblo de Dios, se ha compartido, no se ha entendido a veces, porque para poder entender estas cosas tenemos que verdaderamente que el Espíritu de Dios nos las revele. No lo podemos hacer con nuestra mente natural. Pero como tenemos la mente de Cristo, pues por eso se nos hace tan fácil entender estas cosas. Así que este séptimo sello que yo estuve hablando el domingo pasado, y sabemos que produce cuando se abre un silencio en el cielo de media hora. Los cielos no hay silencio nunca. Los cielos representan todo lo que es lo espiritual que nosotros no podemos ver, que no podemos alcanzar. El ejército de los cielos y los misterios de Dios encerrados en ese capítulo, ¿no?, que podemos ver. Pero sabemos que se produce un silencio de media hora en el cielo. Yendo al tiempo de Dios, para Dios un día es como 1000 años, ¿no es verdad? Y 1000 años como un día. Entonces, mirando desde ese punto de vista al nivel de lo que Dios estableció de su tiempo, porque Él habla de milenio, para Él hay un día, Él es el día que hizo el Señor, Jesucristo es el día que hizo el Señor, y ese día pues amaneció en nuestros corazones. Pero cuando habla de media hora es una generación completa, 40 años, y es una generación que va a manifestar la gloria de Dios, porque el Señor dijo, no pasará, solamente va a ser en esta generación que va a pasar esto. Y todo el mundo creía que va a pasar algo aquí, va a pasar algo aquí, pero va a ser en una generación. Una generación son 40 años, según la forma en que está aquí explicado, de generación en generación, habla y dice que es 40 años. Pero cuando ese silencio se manifiesta en el nivel espiritual, es una conmoción, porque Dios ha completado a ese hombre, un cuerpo de muchos miembros, que son miles de millones de personas que han alcanzado un nivel espiritual en el cual han creído a Dios, porque el plan de Dios es que alcancemos, que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Llevamos más de 30 años predicando esto, que el Señor quiere que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿Verdad que sí? Que eso lo hemos oído muchas veces, y ya no solamente aquí, lo hemos oído, ya mucha gente está, el Espíritu de Dios está despertando a muchos pueblos en todo lo que es la tierra, a lo largo y lo ancho de la tierra, trayendo un mensaje de arrepentimiento y de cambio de corazón, cambio de vida completamente, y se levanta un pueblo que le cree a Dios, porque hasta ahora mucho pueblo de Dios no le ha creído a Dios. Ha dicho, señores, pues eso está muy difícil.
¿Cómo voy a alcanzar la estatura de un varón perfecto? Es imposible. Yo soy un hombre sujeto a pecado. Pero ¿el Espíritu Santo está ahí de diokis? ¿O está ahí de qué? El Espíritu Santo ha sido dado para consolación nuestra y para enseñarnos, como dice, y el Espíritu le revelará todas las cosas cuando yo me vaya. Porque el Señor tenía que enviar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a abrir completamente todo ese entendimiento. El Espíritu Santo se le llama el ángel de la iglesia. Por eso cuando habla y se le dirige al ángel que está en la iglesia, en las 7 iglesias, pero es el Espíritu Santo en sus 7 manifestaciones, Él es el que mueve y promueve los corazones para el arrepentimiento, porque ¿quién puede arrepentirse si no es el Espíritu de Dios que lo está moviendo? Es difícil. El ser humano siempre tiene la razón, pero cuando tiene un encuentro con Dios, ahí mismo se da cuenta de que es pecador, como pasó con muchos, como pasó con el apóstol Pablo, como pasó con todos. Cuando Juan vino trayendo el mensaje, el mensaje era de arrepentimiento. No era un mensaje de decir, mira, aquí sálvense que pueda, vamos aquí, vamos a ver qué hacemos aquí, y aquí vamos a formar aquí una tremenda congregación aquí al lado del río Jordán. No, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Se ha acercado a los corazones. Y era algo tan diferente al gobierno que se conocía, que esto era como algo así como un escándalo. Por eso fue tan perseguida la iglesia ese tiempo. Pero cuando dice, cuando abre el 7º sello, se hace un silencio. Una generación, es un silencio de 40 años, media hora de Dios. Una generación que ha alcanzado el plan perfecto de Dios. Y ahí lo vemos, dice, ahí en el capítulo 14, porque déjenme decirle que aquí en Apocalipsis la cosa no está así en un recuento, no, lo mismo encuentras aquí una verdad que te lleva a otra verdad y que te lleva a otra verdad y tú vas empatando según el Espíritu te va diciendo. Por ejemplo, este pueblo de Dios que es el deseo de Dios, un pueblo completado completamente, un pueblo de reyes y sacerdotes, que ha sido el plan de Dios desde Génesis. Vemos que el pueblo de Dios siempre, el plan que tenía Dios era un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo que fuera de entre los pueblos de la tierra, un pueblo destacado, un pueblo que anunciara su gloria, un pueblo que no viviera para su propia gloria. Ese es el deseo de Dios, desde el principio. Hasta el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, vemos que el plan de Dios sigue en pie. Dios no cambia, Dios es inmutable, no cambia. Porque los tiempos cambian o porque el hombre cambia, Dios no cambia, es inmutable. Él es así, siempre será así, y su plan era ese. Pero el plan ha venido retardándose tanto, dice generación va, generación viene, generación va, generación viene, pero ninguna generación se ha parado a decir, pues yo sí te creo, Dios, pues nosotros te creemos, y yo quiero esto, Señor. Yo sé que todos aquí han pasado por esta confrontación con Dios, o este enfrentamiento con Dios, de decirle, Señor, tú, porque el Señor te dice, o yo o tú o yo. Y ahí es donde nosotros enfrentamos que ese Dios tan grande viene a habitar en nuestros corazones para redimir todo lo que no servía. Porque verdaderamente que el ser humano pues perdió mucha sensibilidad espiritual. ¿Hasta qué punto? Que hasta perdió toda la sensibilidad espiritual. Se volvió natural de la tierra 100%. Y actuaba dependiendo de su alma, de lo que pensara, de lo que viera, todo natural. Pero el Señor quería un pueblo espiritual y lo quiere desde el principio. Cuando esto ocurre, se levanta un pueblo que ha sido ejercitado en el amor, no de labios solamente, sino un amor genuino, un amor verdadero, como el amor de Dios. Un pueblo que tiene todas las características de Dios. Por esa razón los ángeles y todos aquellos están impactados porque finalmente se cumple el deseo de Dios. Y esto, hermano, ya está escrito.
Está escrito en todas las escrituras, aquí nosotros lo vemos. Este es un pueblo que ha sido ejercitado en la fe, en la obediencia, en el amor, en el perdón. Un pueblo que ha entendido estos principios de Dios y lo ha vivido. Porque podemos nosotros, creer muchas cosas, leer muchas cosas, pero vivirlas, ¿cómo podemos nosotros verdaderamente vivir estas cosas tan hermosas? Bien. Cuando nosotros vamos, si quieren ver las características de este pueblo, y lo podemos ver nosotros ahí, y yo sé que por fe nos vemos ya, vamos a Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, habla de estos, son muchos. Si cuando nosotros vamos leemos aquí en el Apocalipsis que estábamos leyendo, el capítulo 8, que vemos un poquito antes, en el capítulo 7, una multitud vestida con ropas blancas, que está hablando de ese pueblo. No es que hay un pueblecito por aquí, un pueblecito por allá, un pueblecito por allá, porque Apocalipsis Dios lo puso de tal forma que hay que ir en el Espíritu para poder entenderlo, la verdad. Tiene que ser revelado por el Espíritu. Pero en el capítulo 14, lo que yo veo allí son estos que han vencido y han alcanzado la estatura espiritual que Dios requería, la mente de Cristo. Es más, el apóstol Pablo hace 2000 años que dijo, vosotros tenéis la mente de Cristo hace 2000 años. Vosotros tenéis la mente de Cristo. No dijo, para allá, para finales del siglo tal, tendrán la mente de Cristo, sino vosotros tenéis ya. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo es el Espíritu Santo en nosotros. Así de fácil. Vamos a leer el capítulo 14 de Apocalipsis, porque aquí nosotros podemos definir el carácter de este pueblo. ¿Cómo es este pueblo? ¿Sí? Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Tenían la mente de Cristo. Cuando habla de 144,000, sabemos que es un número simbólico, es 12,000 por 12,000. Habla de reino. Ustedes saben que el Señor escogió 12 hombres que fueron los hijos de Israel, los hijos de Jacob, ¿verdad? Y ahí estableció el reino en lo natural. Pero después cogió a 12 y estableció el reino en lo espiritual, a 12 apóstoles. Es simbólico. El 12 habla de gobierno, quiere decir gobierno, el número 12. Y ahí lo vemos nosotros en todos los principios de Dios. Pero cuando habla de 144,000, es un número simbólico, es 12,000 por 12,000. Es un pueblo y que no tiene, pues no se puede contar. Si lo vamos a ver en Apocalipsis 7, dice que es incontable, que no hay quien pueda contar todo ese pueblo. Un pueblo que ha sido redimido y ha entendido y ha vivido y está viviendo la vida de Dios, no literalmente. ¿Saben ustedes que mucho pueblo de Dios vive el cristianismo literal? Bueno, aquí dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero me falta todo. Aquí dice también que el Señor es esto, pero mira, pero bueno, sí lo dice, pero yo eso no lo he experimentado en mí. No vive realmente lo que es el cristianismo, como es en esencia, en espíritu, de verdad, sino muy literal. Es fácil. Cualquiera puede ser así, como decía yo, cualquiera puede ser comunista en un país imperialista. Pero mira, si vas a un país comunista y vas a tener que vivir, entonces vas a saber lo que es bueno. Por ejemplo, este es un caso. Si tú verdaderamente has encontrado en el Señor esa fuente de vida, comienza a vivir eso, aunque sea sorbitos, aunque sea gotitas, un poquito aquí, un poquito allá, y un poquito, hasta que entonces nos amanezca y nos damos cuenta. ¿Qué dice el Señor? Que hay que perdonar. Bueno, pues me da chance el Señor de perdonar en una situación que yo esté viviendo. Dios te está motivando para que tú emplees lo que estás aprendiendo. Por eso no puede ser literal,
¿sí? Y por esta razón este pueblo que está en pie sobre el monte de Sión, el monte de Sión siempre representa el reino. El monte de Sión, recuerden que esa era la habitación de David, fue la habitación que tomó David y dijo, aquí voy a poner mi fortaleza. Y después ahí puso aquel tabernáculo de David, ¿no? Ahí lo puso donde había una alabanza constante en el monte de Sión. Ese es el lugar de la intimidad con Dios. Dice, y vi al Cordero sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Yo digo, Jesús siempre tuvo el nombre de su padre en la frente porque Jesús fue obediente al Padre hasta la muerte. Fue obediente en todo y nunca le robó la gloria al Padre. Cuando él hacía algún milagro decía, el Padre me manda a hacerlo, yo lo hago, es el Padre. Si ustedes no me crean que es el Padre. Él le dio toda la honra, le dio toda la fama, se la dio al Padre. Él verdaderamente mantenía un vínculo muy perfecto con su Padre. Y nos mandó a nosotros que tuviéramos el mismo vínculo. Porque dice, la misma gloria, Señor, que tú me diste, yo se las he dado a ellos para que sean uno. Lo mismo, Padre, que tú me diste a mí, la facilidad que me diste a mí para vivir en esta gloria, yo se las he dado a ellos, para que ellos puedan también ser uno. O sea que no ha habido una diferencia, lo único que es en fe. Y la fe, como es algo que no es palpable porque no se ve, es difícil que se desarrolle en nosotros. No es difícil, pero lo hacemos difícil, ¿no? Porque por fe andamos, no por vista, y estamos acostumbrados a ver por vista, pero no por fe. Por eso ahora mismo que muchos hermanos han pasado por diferentes enfermedades, situaciones y todo, y se han parado en fe y han dado una palabra de fe y la han creído, porque tú das la palabra, pero tú lo tienes que creer. Y tú ves que todas las cosas se desenvuelven, se abren, y hasta te asombra, porque tú dices, ay, qué facilito era todo, y se me decía tan difícil a mí, ¿no? Y estamos viendo en estos momentos que sí que la fe es parte esencial en la vida de Dios, porque sin fe es imposible agradarle a Él, porque el que le crea, que también crea que Él está en medio de nosotros. Por esa razón este canto que dice, vives en mí. Tenemos que cantar muchas veces, vives en mí, Señor, tú vives en mí. Tú eres una realidad en mi vida, no estoy solo. Vienen unos tremendos truenos, Señor, estoy contigo. Sí, mucha gente tuvo mucho susto ayer con tantos truenos y tantos rayos, parecía que se iba a acabar el mundo. Yo creí que se había caído hasta un árbol de mi casa, porque sonó que parecía que se había, pero, Señor, tú tienes control de todo, ¿verdad? Y eso te da una confianza tan grande. En esas cosas pequeñitas, Dios se hace grande, porque en las pequeñeces es que aprendemos. A veces no tenemos que tener una tragedia grande para aprender algo, pero en los pequeños detalles nosotros aprendemos y crecemos. Dice que están cantando un canto de victoria. Estos 144,000, que es un número simbólico, porque es un pueblo que ha alcanzado un nivel espiritual y están cantando un canto que es verdad en sus corazones. No están cantando algo para llenar los aires, sino que están cantando una realidad en su vida, como cuando tenemos nosotros pues, una experiencia con el Señor, y cuando cantamos, hay hermanos que cantan algún canto que les recuerda una experiencia que tuvo con el Señor y lloran y se mueven y se emocionan. No son solo los artistas los que hacen eso, nosotros también lo hacemos. Cuando oímos algo, lo sentimos. Yo a veces cuando oigo cantos cristianos, de discos, yo sé cuando la persona está cantando con el Espíritu o cuando está cantando con su Espíritu solamente. Tú lo vas notando, el Espíritu te da discernimiento. Tú dices, esa canción está hueca, tiene un mensaje bonito pero está hueca. ¿Por qué? La persona está cantando para hacerse famoso o para vender discos. Pues sí, la verdad es esa. Está tratando de darse a conocer. Pero hay otros que cuando lo hace para bendecir, ahí vemos el Espíritu ahí que está rodeando. Y lo siente, y tú sientes, aunque, como yo les decía a ustedes, cuando estuve en Guatemala, yo pues
yo sé que de Guatemala han venido cantos bellos. La iglesia del Verbo, la iglesia del LIM, la iglesia... Y yo quería ir a una de esas iglesias para oír, a ver cómo era la alabanza allí, y comprar discos y todo. Estaban bonitas, muy bonitas, muy bonitas. Pero un día fuimos a un garaje donde se congregaba un grupito. Y cuando esa gente cantó, ¡wow!, nos estremecimos. Y yo dije, ¿ustedes no tienen un cassette? Bueno, sí, nosotros tenemos cassette, pero es muy rústico, ¿sí? ¿A qué importa? De ese cassette nosotros cantamos todo aquí. Porque tenía un mensaje, ¿eh? ¿Recuerdan ustedes los enemigos de Jehová? Es de ese grupo, un grupo que se reunían ahí, indígenas. Se reunían ahí en un garajito así. Allí donde están los volcanes allá en medio de una zona que es un lago, el lago de Atitlán, que hay dos volcanes, y eso allí hay muchos indígenas. Pero esos indígenas están encendidos. Tremendo. Cuando adoran, te sorprende, y son gente tan sencillita, personas sencillas. Y hasta están los cantos desentonados en el cassette. Pero a mí yo le enseñé a un hermano que conoce música y dice, eso está desentonado. Digo, yo busco el espíritu con el que están cantando. Y cantaban con un espíritu y un mensaje que me encantó. Y yo me di cuenta ahí de que, caramba, no te guíes por la vista, guíate por el espíritu. Y esos son los cantos que yo enseñé aquí, muchos de ellos, porque me emocionaron. Y compré discos, muchos. Hermanos preciosos en el Señor todos. Pero ese grupito en aquel garaje me tocó mucho. Porque es así, hermano, realmente hay un canto que sale del corazón con una experiencia. Cuando tú cantas con una experiencia de amor, es como un enamorado que le va a cantar ahí cuando le cantan en la, ¿cómo se llama? En la noche, ¿cómo se llama eso? Que le da serenata. Yo me acuerdo cuando a mi hermana le cantaban serenata a los muchachos. Había un trío que se llamaba Los Panchitos. Ay, mi hermana enojada, yo emocionada, yo tenía 10 años, ¿no? Y yo, ay, qué cosa tan hermosa, ay, qué cosa tan linda, se oía en la noche esa guitarra, esos muchachos cantando, y mi hermana enojada, pero para mí era, porque ese muchacho, uno de ellos estaba enamorado de mi hermana, y estaba cantando con el corazón. Yo no entendía mucho de eso, pero a mí me gustó que yo dije, ay, qué lindo que le canten a uno así tan bonito. Yo digo, ¿y ese sentir de Dios? Cuando nosotros estamos cantando con esa experiencia de vida, hermano, eso llena el corazón de Dios. Y dice que ellos, en el capítulo 14 de Apocalipsis, dice, y oí una voz del cielo, en el verso 2, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Sabemos nosotros que el arpa es un instrumento que usaban los profetas. Es un instrumento que revela. Eso que usaba David. David cantaba todos los salmos con arpa. Y ese el instrumento que usaba, por ejemplo, Samuel, lo usaban porque ellos empezaban a tocar el arpa y a profetizar. Es un instrumento que representa lo que es la conexión con Dios en ese canto de conexión y de revelación. No quiere decir que ahora todos vamos a comprarnos arpa, no necesitamos. El arpa está en tu corazón. O sea que no necesitas ese instrumento, pero es simbólico. Dice, y se oía como un sonido de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo. ¿Por qué un cántico nuevo? ¿Sí cuántos cánticos hay en la tierra? 7 notas musicales. Increíble que hayan tantos cantos con 7 notas musicales. Tú dices, ¿cómo pueden 7 notas musicales? Porque la música la inventó Dios. Y Él, con 7 notas era suficiente para hacer todas las preciosidades que nosotros hemos oído. Dice, cantan un cántico nuevo delante del trono. Están delante del trono, están delante de su presencia. ¿Por qué? Porque el trono está en nuestros corazones, hermano. Cuando nosotros le cantamos a Dios, estamos delante del trono. Por eso a veces yo me pongo inquieto cuando veo que los muchachos no entienden y están en juego y todo, y yo hasta los he llamado la atención, porque el celo de Dios me consume. Yo digo, ¿cómo no se dan cuenta
que se den cuenta que Dios está en medio de nosotros, está en medio de ti, está en medio de la congregación, se siente. Dice, ellos cantan delante del trono. Cuando nosotros tenemos conciencia de que estamos delante del trono, ya nuestro canto va a ir empapado de su presencia. Ya es diferente, no es afuera. Pero dice aquí, y delante de los 4 seres vivientes, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos, la armonía del carácter de Dios. Ya sabemos de los 4 seres vivientes que representa. Son 4 rostros, cada rostro representa una faceta de Dios. El águila, el buey, ¿verdad? Bueno, en este caso vemos nosotros que el hombre también y el león. Y representa las facetas de Dios porque ellos han desarrollado una vida en la cual se puede ver la mansedumbre de este buey, ¿verdad? Que pues es un animal que está sometido, o sea, un animal que está sirve para servir nada más. El león, y bueno, esos 4 facetas que tiene, ellos cantan delante de estos 4 seres vivientes. Y también delante de los ancianos, que representan lo que es el gobierno de Dios. Están entendidos que Dios está estableciendo o ha establecido su gobierno. ¿Dónde? En nuestros corazones. Es difícil a veces entender que tantas cosas están en nuestro corazón. Pero Jesús lo dijo cuando le dijeron, Señor, y el reino, y cuándo, cómo va a ser, y cuándo va a venir, y cuándo se va a establecer, y cuál va a ser el presidente, y cuál va a ser el reino de Dios, ya está aquí. ¿Qué? ¿Cómo? Dice, en medio de vosotros. Y los discípulos, espérate, dímelo despacito porque eso no lo entiendo. Y Jesús mismo le dijo, está aquí ya. ¿Dónde? En medio de vosotros. El reino se establece en los corazones. Por eso es un reino que no tendrá fin, jamás. Porque los reinos de la tierra todos pasan. Mira, todos los dictadores de la tierra han pasado. Los más malos, los requete malos, los recontra malos, los mejorcitos. Todos pasan. Ningún gobierno es estable en la tierra. Cuando ahora me pongo a mirar ahí todas las cosas que hizo Hitler allá en Alemania, que hizo tanto desastre, mató 6 millones de personas. Y ya, ¡puf! La gloria de él pasó, se fue. Dejó un rastro de muerte increíble. Y después otro, y después otro, después otro. Finalmente, el reino de Dios permanece para siempre. Dice, y su reino no tendrá fin jamás. Esta compañía, que son miles de millones de pueblos de Dios que han entendido esto, ellos están conscientes que el reino de Dios ha sido establecido en sus corazones. Quizás no todo el pueblo de Dios entiende esto. Quizás el pueblo de Dios lo que piensa es que un día Jesús va a venir y va a establecer y se va a sentar en la Casa Blanca. Y ahí va a dirigir de la Casa Blanca o del Vaticano. ¿Quién sabe? ¿No? Han hecho han acomodado las cosas del reino a lo natural. Y el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, muchos pelearían para que yo me estableciera, pero mi reino no es de este mundo. Cuando Él alimentó a los 5,000, lo quisieron hacer rey, y Él, no, porque no era de este mundo. Entonces, nuestra mente a veces está acomodada a las cosas de aquí, y cuesta trabajo desarraigarnos de eso y decir, ah caramba, es espiritual. ¿Y cómo es un reino espiritual? Si nosotros no nos acercamos a Él y le buscamos a Él y estamos adheridos a Él, nunca vamos a entender el reino, porque es espiritual, hermano. La vida de Dios es una vida espiritual que se desarrolla día a día. Y esta compañía que los vemos nosotros, que entra en el 7º sello, dice, están delante de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Nadie podía aprender ese canto. ¿Por qué? Porque es un canto de victoria, es un canto de vida. Por eso cuando a veces vienen cantantes cristianos llenos del Espíritu Santo, que te mueven, te mueven. ¿Quién no se ha movido con Michael W. Smith? Cuando canta esos cantos hermosos,
Este hermano es precioso, que toca el piano y él canta. Si no han oído ese disco, óigalo, es hermoso. No hay un canto ahí que tú puedas decir, no sirve. Movido por el Espíritu, ese hombre ahí en vivo hizo ese CD bello. ¿Por qué? Porque está viviendo una realidad. Cuando tú cantas una realidad, mira, se estremecen los cielos y la tierra. Se estremece porque tú estás cantando algo que tú estás viviendo, que tú crees y que es vida en ti. Por eso dice, nadie se ha podido aprender ese canto, nadie, dice, sino solamente aquellos 144,000, que es un número simbólico. Son millones de millones de millones, pero es un número simbólico. Son aquellos que verdaderamente han entendido las leyes del reino. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Está hablando de religiosidades. ¿Sabes que el sistema religioso se le llama Jezabel? Si saben eso, ¿verdad? Que aparece aquí en Apocalipsis, donde ya Jezabel ni existía. Y una de las advertencias que le da el Señor a una de las iglesias es: tienes en medio de vosotros a Jezabel. Si Jezabel ya no existía, se la comieron los perros en el tiempo de Elías. ¿Recuerdan ustedes? Se la comieron los perros, la echaron por una ventana, la echaron y los perros se la comieron, nada más que dejaron la calavera, las manos y los pies. Se la comieron todas, pero quedaron las manos y los pies. Simbólicamente siguió haciendo estrago, simbólicamente, y la cabeza. Dice, tienes ahí esa mujer Jezabel que hace fornicar a mis hijos. Está hablando del espíritu religioso, que ha envuelto realmente y te detiene. El espíritu religioso es aquel que te dice, oh, tú no te preocupes, tú vas a ser santo un día cuando ya te mueras y te vayas allá, y tú no canses. O cuando venga Jesús y te lleve volando, entonces pues en el tramo de aquí para allá, ahí hay un cambio. Entonces eso hace que frenes el trabajo de Dios en ti. Porque tú dices, qué facilito es. Pues está bien, pues sí. Y no buscas, ni buscas intimidad con Dios, sino con el espíritu religioso. Por eso dice, no se contaminaron con mujeres. ¿Por qué? Dice, estos son los que siguen al Cordero. No están en un sistema religioso pues que los detiene, sino siguen al Cordero por donde quiera que el Cordero va. Ellos siguen al Cordero. Ellos saben y obedecen, tienen oído, oyen, y para ellos lo más importante es el Cordero. Es el plan de Dios, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y ha sido manifestado en estos últimos tiempos. Hace 2000 años apareció el Cordero, Jesucristo. Ellos esperaban el Cordero, ese Cordero, ese Cordero. El Cordero estaba en medio de ellos y ellos no lo reconocieron. Dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. A los suyos vino, pero los suyos no fueron advertidos de su visitación. Y verdaderamente se cumple otra vez de nuevo esta situación en que vuelve a ocurrir eso, que el pueblo de Dios está esperando la manifestación, pero la está esperando a su manera, como pasó en los días de Jesucristo. Ellos tenían en mente que Jesús iba a venir, que el Mesías iba a venir, pues que todo el Sanedrín y todo lo que es el equipo religioso se iba a enterar, y lo menos que se enteraron fueron ellos. Porque Jesús vino naciendo en un pesebre, no nació en una cuna de oro, nadie se enteró, unos pastorcitos, y al cabo del tiempo, pues aquellos magos del oriente que vinieron del otro lado, caminaron más de 1000 millas para encontrarse con el rey de Israel, y todavía en Jerusalén ni sabían que iba a venir el rey de Israel, ni sabían que había nacido Cordero. ¿Y por qué no fueron a un pesebre a ver si ahí? ¿Por qué no miraron arriba y vieron la estrella? Porque decía, y nacerá estrella Jacob. Ni siquiera ni eso, hermano. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto en su mente cómo iba a ser la cosa. Y Dios es tremendo. El Señor se ríe. Dice, Él se ríe de los sabios y le da la sabiduría a los pequeños, aquellos que
¿A quién se lo dio? A unos pastorcitos que estaban cuidando y las ovejas. Fueron los que se enteraron de la gloria, y vieron los ángeles, y vieron, y estaban todos maravillados. Y dijeron, ¿qué es esto? Vamos a correr a ver qué es esto. Y fueron los primeros que fueron a adorar a Jesús, unos pastorcitos. Y allá, el sumo sacerdote, echando tremendo sueño. Y todos aquellos, nadie se enteró. ¿Y qué pasó cuando vinieron los magos de Oriente? Llegaron a Jerusalén porque sabían que el rey iba a ser de Jerusalén, y era una comitiva, como yo les decía, hermano, no eran tres, ni se llamaban Melchor, Gaspar ni Baltasar, eso no aparece en la Biblia. Era una comitiva porque venían con tesoros, venían con mucho oro, con incienso y con mirra, que eso era muy valioso. Y cuando llegó esa comitiva a Jerusalén, dice, todo Jerusalén se turbó, porque vinieron diciendo, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Y todo el pueblo, ¿qué rey? ¿Te imaginas que tú camines 1000 millas y que llegues a un lugar y te digan, ¿dónde está el rey para darle estos tesoros? Y que te digan, no, aquí no hay ningún rey. Óyeme, es un chasco. Pero fueron, indagaron y supieron que iban a ser el rey de Israel en Belén. Y fueron a ese pueblecito. Y encontraron al rey. Y le dieron todos los tesoros. O sea que, mira qué gente que se vino a enterar. Unos magos por allá y unos pastorcitos por acá. Hoy en día está pasando algo muy parecido. Mucho pueblo de Dios está acomodado de que Jesús va a venir algún día y va a poner todas las cosas en orden. Él empieza por su casa, cuya casa somos nosotros. Porque Él es un hombre o un padre que pone su casa en orden. Y su casa somos nosotros. Entonces va a poner nuestra casa en orden. Él nos va a enseñar. Por esta razón, esta compañía que se levanta es un pueblo que ha entendido esto. Y no le ha importado la situación que estén viviendo, sino a ellos le interesa lo que Dios está haciendo, y ellos están en un canto de victoria, porque han alcanzado una victoria. Tienen la mente de Cristo. Dice aquí, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fueron redimidos entre los hombres. En su boca no fue hallada mentira. El mensaje que traen es un mensaje exacto, vivido. Cuando tú hablas algo de que tú no vives, no es verdad. Yo para mí que no es verdad. Pero cuando tú vives y experimentas algo y tú lo dices, eso produce vida. Eso produce vida, hermano. Porque hay ciertos datos en la vida de uno que uno se topó con gente cristiana y esas cosas quedaron huellas en uno. En mí quedó una huella muy grande cuando yo estaba sentada en el banco de la iglesia y llegó una de mis amigas, que no hacía montones de años que no veía, con un bebé completamente anormal en sus brazos. Pero anormal, desfigurado, pero era un monstrico. Y ella tenía un gozo, pero tan grande. Y yo tenía mis 2 hijos sanos ahí al lado. Y yo no tenía ese gozo. Yo tenía buen trabajo, tenía esto, todas las cosas que uno tiene, ¿no? Y los hijos sanos. Pero esa muchacha vino y era un gozo que tenía en su rostro que a mí me llamó la atención. Yo nunca había visto una persona con ese gozo. Y cuando vi al niño me pasmé. Yo dije, pero ¿cómo esta mujer puede estar alegre con este niño así? Dios mío. Y yo ni miraba al niño porque, hermano, estaba toda su carita desfigurada y no se movía. Y digo, oye, pero Rebeca, se llamaba Rebeca, y ahí está con el Señor. Rebeca, pero ¿dónde has estado tantos años que ni siquiera he podido comunicar contigo? Estaban poniendo una película en la iglesia y fue invitada ella, apareció, yo hacía años que no la veía, que éramos solteras. Dice, ay muchacha, mi vida ha sido un tormento. Mira, me metí en droga, metí en esto, que lo otro, y acá, y acá. Pero he conocido, su papá pastor bautista, su papá pastor, pero ella rebelde, bueno, horrible. Su papá era pastor y ella se lanzó a una vida de hippie, de drogas, y bueno, debido a eso, esa criatura nació así, debido a las drogas, ella y su esposo. Entonces ella me contó cómo ella había tenido un encuentro con el Señor, pero digo, y yo no entendía eso, porque yo siempre vi que estaba en la iglesia, y era por la hija del pastor. Digo, pero ¿cómo? Dice mi hija, yo me fui completamente de las cosas del Señor, y me lancé al mundo así, de lleno. Y llegó el momento que nace mi niño,
Y tú sabes cuánto yo he querido tener un niño. Porque a ella siempre le encantaban los niños, tenía los niños de la escuela dominical y todo. Cuando nace mi niño era un monstruo. Yo dije, ay, menos mal que no solamente yo lo estoy diciendo, porque yo lo veía ese niño y decía, padre. Dice, mira, mi niño, él no puede comer. Yo tengo que darle alimento a líquido con goteros. El bebé tenía como 1 año, pero era chiquitito así. Él no puede, pues, es un niño que cuando nació lloraba y lloraba y lloraba sin parar y lloraba y lloraba y yo casi que, mi esposo me dejó, se fue y me dejó. Y yo decía, Dios mío, mata a esta criatura y mátame a mí, yo no quiero ya vivir, yo no quiero vivir con este monstruo. Cuando ella le gritó hacia el Señor, ella se desmayó. Dice, yo no sé cuánto tiempo estuve desmayada yo. Yo sé que cuando yo volví en sí de ese shock que me dio, el niño se había callado. Y yo dije, se murió. Y cuando lo vio por primera vez, el niño dormía. El niño tenía una lesión en los oídos que cualquier ruidito, así, era como un ruido grande. Y no sabían que tenía el niño. Bueno, el asunto fue que ahí dijo, ella se arrodilló y dijo, Señor, verdaderamente, ahora sé que tú existes. Yo no sé que este niño, yo sé que yo merezco esta criatura. Y yo te doy gracias porque, pues ahora sé que tú eres y tú existes. Agarró su niño y se fue para Miami. Estaba por allá, por el norte, por allá. Y llegó a Miami. Se fue a una campaña de Kathryn Kuhlman. Allí el Señor hizo una obra, no en el niño, en ella. Ella. Ahí el Señor la cambió su corazón, pero completamente, y le puso gozo. Dice, yo no tenía gozo por años y años usando todo tipo de drogas. Yo nunca tuve gozo. Yo vivía amargada, triste, me sentía decepcionada de todo. No quería saber de mis padres, por mí que se muriera. No, así estaba, de buenas a primeras regresa. Y un amor a su mamá, un amor a la familia. Todos estaban sorprendidos y un gozo. Y ella con su bebé. Hermano, entonces me dijo, Tere, el gozo del Señor existe. Digo, ay, tú no me digas. ¿Y cómo yo quiero eso? Fíjate, ahí eso nunca a mí se me olvidó. Eso fue para mí. De ahí yo quise tener el bautismo del Espíritu Santo y comenzar a tener ese gozo que tenía esa muchacha. ¿Por qué? Porque ella estaba hablando de vida, algo que había vivido, y yo estaba mirándole en su rostro que verdaderamente ella no tenía nada, porque se quedó sin nada, pero tenía todo, porque tenía gozo y tenía al Señor en toda su capacidad. Cuando pasó como 1 año, que unos hermanos fueron y oraron por el niño, para no alargarle la cosa, el niño empezó a caminar. Yo lo vi gateando. Una cosa increíble, era un vegetal. Y cuando ella murió, que ella partió con el Señor, ahí estaba su hijo en la funeraria llorando por su madre. Increíble, un niño que era un monstruo, un vegetal. Ella pudo ver a su hijo caminando. Fueron tantas cosas, y esas son cosas que nos impactan, a decir, Dios es verdad. Dios es verdad, y cambia el corazón cuando nosotros le buscamos de corazón. Cambia el corazón. Por esto esta compañía que dice, y en su boca no fue hallada mentira, porque ellos todo lo que decían era una verdad. Cuando ellos decían, el Señor me ha dicho que yo perdone, y yo no sé perdonar, y yo te perdono, de veras perdonaba. Esta compañía que es incontable gente, el pueblo de Dios, que son aquellos que tienen que ver con el 7º sello, el pueblo que se levanta a la estatura de un varón perfecto. Dice, pues son sin mancha delante del trono de Dios, son sin mancha. Hay mucho, dice que el Señor viene por un pueblo sin mancha y sin arruga, ¿sí? Me recuerdo que Fran López decía, no traen arruga bautista, ni presbiteriana, ni pentecostal. Nunca se me olvida el hermano Fran López como decía. Pero no es una iglesia vieja. Es una iglesia nueva. Es una esposa ataviada para su marido. ¿Cómo tú te atavias para tu marido? Como dice, cuando habla de las bodas del Cordero, eso es lo que representa. Ataviada, hermosa, preciosa, sin mancha. Siempre las novias las ponen de blanco, ¿verdad? Porque representa la pureza,
¿no? Y dice que ellos no tienen mancha. Dice aquí en Segunda de Pedro, vamos a leer aquí un momentito, aquí en Segunda de Pedro 3:13. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Fíjense que siempre los apóstoles se basaban en las promesas del Señor. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No es que el Señor va a desaparecer el planeta Tierra y le va a quitar las nubes y le va a poner eso, no. Un cielo nuevo, una vida nueva, es espiritual. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Irreprensible es una persona que no hay que reprender, que no tiene por dónde, como decía Daniel, no tenía defecto, no lo podía agarrar por ningún lado, Daniel. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, íntegro, caminaba en la integridad, tan grande era su forma de andar y caminar, que no podía señalarlo con un dedo. Eso es una persona irreprensible. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada en sus escritos, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pablo escribía estas cosas y muchos la torcieron, porque no la entendían. Y es lo que ha pasado, el sistema religioso te tuerce las escrituras y te hace creer lo que ellos creen. El espíritu religioso te detiene en eso. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esto el apóstol Pedro, pues lo dice aquí. También, quiero leerle también en Filipenses 2:14. Estoy hablando de, como dice que son sin mancha delante de su trono. Todo esto está escrito. ¿Okay? Filipenses 2:14. 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. Esta es la generación que hay ahora, maligna, horrible. Pero no, decimos, Padre, ¿cómo sería en los días de Noé? Porque ahora los días están malos. Pero dice, así será en los días de la venida del Hijo de Dios, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Por eso sabemos que la tierra cada vez está peor. No nos sorprendamos, no cantemos el mismo tango de todo el mundo. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Ay, Dios mío. No, todo está escrito. Dice que así es una generación aquí maligna y perversa, en medio de los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Acaso el Señor no dice, vosotros sois la luz del mundo? El Señor dice, yo soy la luz del mundo. Y cuando los discípulos dijeron, es verdad, y vosotros sois la luz. Espérate, eso sí que hay responsabilidad en eso. Somos como las estrellas de los cielos. Por eso el Señor aparece con 7 estrellas en su brazo. ¿Recuerdan? Bien. Vamos a leer otro versículo más que se encuentra en Efesios 1. 3. Vamos a leerlo aquí. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, yo la marco ahí, esas palabritas son las que a mí me resaltan, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él te ha bendecido, con toda bendición. Ahora sí, si no te das cuenta, pues te pierdes eso.
Pero vamos a creerlo, hermano. Vamos a empezar a creer las pequeñas palabras que son como gotas de agua que nos van calmando esa sed. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha y santos delante de Él. O sea que el plan de Dios no es decir, déjame salvar a esta gente que se van para el infierno de cabeza, hay que salvarlo. No es para que sean santos y sin mancha. No es esto, desgraciadamente la religión lo que ha enseñado eso. Hermano, y yo les digo eso porque estuve en religión. Yo, si no hubiera estado, yo digo, ay, yo no sabía, pero yo estuve en eso. Y el asunto es, sálvese que pueda, no es eso. No, es vivir la vida de Dios. El asunto aquí es vivir lo que Dios tenía preparado de antemano para que lo viviéramos nosotros. No solamente decir, me voy, ya tengo el pasaporte listo, ya no hay problema. Como una vez un grupo ahí cantó un canto que decía, ya sacaste tu ticket. Y era como un tren. Yo decía, ¿y esto qué relajo es esto, Señor? ¿Qué es esto? Esto no es así. Es todo muy artificial. No es así. Esto no es así. Sino, dice, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que hay un llamado, hermano. Aquí hay un llamado que dice, en amor, porque no es un llamado de, ahí, alístense todos, pónganse en fila a ser santos, no. Es en amor, es algo que tú, en amor tú puedes hacer lo que sea. Mira, cuando tú tienes que hacer un sacrificio por amor, tú lo haces con amor. Cuando lo tienes que hacer a regañadiente y a la fuerza, eso no hay quien lo haga. No, pero cuando es por amor, no es difícil. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, o sea, nos llamó desde antes para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hemos sido llamados para ser adoptados. Hermanos, ser adoptado es un privilegio. Conocí una muchachita allá en Sarasota, cuando llegamos de Cuba, y ella siempre tenía un complejo de inferioridad porque era adoptada, y su hermano mayor, que era el único hijo que tenía esa familia, era hijo de ellos. Y ella siempre se sentía fea. Ella tenía descendencia italiana, bajita, regordita, trigueñita, y el muchacho era alto, rubio, todo diferente. Y ella era diferente, y siempre se sentía muy marginada. Y le daban todo, y se sentía marginada, decía, es que yo fui adoptada. Y entonces, pues, oye, les dimos, oye, espérate, pero sí que privilegio más grande tú tienes, que a ti te escogieron. Aquel nació porque ¿qué? Salió ya. Y lo tuvieron que hacerse cargo de él, ni modo, saliera como saliera. Pero tú fuiste escogida. ¿Tú sabes cómo fuiste escogida? Porque ellos nos dijeron. Los padres fueron para nosotros unos padrinos cuando llegamos de Cuba. Ellos se ocuparon de todo cuando llegamos. Ellos nos dijeron que fueron a un orfanatorio con el hermanito, que ya tenía como 12 años. Y había muchos niños bellos, preciosos. Pero esa niña estaba en un corralito, en un playpen, paradita así. Pero era tan simpática y le sonrió. Y el hermanito dijo, esa. Yo quiero esa de hermanita. Y pues le escogieron. Digo, te escogieron, muchacha, te escogieron. ¿Qué cosa más importante que tú? No fue que llegaste ahí de paracaídas, sino que te escogieron. Mira, bueno, esa muchacha cambió. Dijo, ay, no me había percatado de eso, no me había dado cuenta de verdad. Y empezó ella a aceptarse a sí misma como parte de la familia. Porque no se aceptaba, se sentía como que ella era una agregada. Pues ahí aprendió. Nosotros hemos sido adoptados por voluntad de Dios, hermano. Por voluntad de Dios nos escogió, lo planeó. Dijo, yo quiero este. Quiero a todos. Esto es para que se llene nuestro corazón, hermano. Que nuestros propios problemas no es todo, sino que hay solución en ello. Porque tenemos un Padre que nos adoptó. Para que alcancemos esta estatura, para que seamos como Él. Esta muchachita pues tenía todas las maneras de sus padres, porque desde pequeña pues fueron adoptadas, comía lo mismo que ellos, tenía los mismos gustos,
tenía a la misma religión, todo igual. ¿Por qué? Porque el deseo de un padre que adopta es que su hijo que adopta pues sea como él también. Pues ese es el deseo que tiene nuestro Padre Celestial. Por eso dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptables en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de darnos todas las cosas, la sabiduría, el entendimiento. Ese es el plan de Dios, hermano. Pero cuando nosotros no estamos receptivos, o simplemente no nos interesa ese padre que nos adoptó, pero que es por su rumbo y yo por el mío, el Señor no te va nunca ni a empujar ni a obligar, porque las cosas con Dios es con amor y voluntariamente. No como dice en Cuba, voluntario como chino, a la fuerza, no. Dios no es así, Dios no es así. Él espera que tú voluntariamente te acerques a Él. Y Él está listo para completar la obra, en plan, porque el plan de Dios es perfecto, y por esa razón tiene que ser así. Vamos a ver, versos 9 y 10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando los cielos se callan delante de ese pueblo, hay una penetración, una compenetración de que ya los cielos pues ya están en la tierra. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Pero no se ha hecho. Se va a empezar a hacer en un pueblo. Cuando nosotros decimos, Señor, sea hecha tu voluntad, como dijo Jesús, he aquí, Señor, vengo a ti, sea hecha tu voluntad. Dios puso sus pies sobre la tierra y Dios la vuelve a poner en un pueblo de muchos miembros. Por esa razón, Él tiene que poner todas las cosas en orden. Por eso es que se levanta ese pueblo con ese gozo y con ese tremendo ánimo. Dice aquí, en el verso siguiente, el 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados. Los sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos tenemos ese sello, pero muchos no lo desarrollan. Es como el hijo de un rey, que es un principito. Dice, el hijo del rey cuando es pequeño no difiere del esclavo. El hijo del esclavo y el hijo del rey juegan juntos ahí a las maquinitas, a los carritos, pero el hijo del rey cuando crece, ya no es aquel que juega a la maquinita con el hijo de la esclava, porque ya desarrolló una profesión. Entonces, nosotros somos el hijo del gran rey. Pero el pueblo de Dios hay todo tipo de edad. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos. Hay muchos que siguen siendo niños. Por eso dice, ya no sean más niños, fluctuantes. Que estés así como un niño. Los niños no tienen responsabilidades, ¿verdad? Los niños juegan y juegan, y si tú los dejas, juegan 24 horas al día. Y todavía quieren seguir jugando. ¿Por qué? Porque ellos necesitan jugar y ese es lo único que no tienen pasado. El niño vive un presente. No tiene un futuro de decir, ay, voy a ver en qué me dedico a pensar cuando yo sea bombero. No. Ellos están jugando en un presente continuo. ¿Qué es lo que está pasando? Pero ya cuando es joven, ya empieza a tener otras metas. Ya cuando es adulto, ya las cosas se están viviendo a toda plenitud.
Entonces, el pueblo de Dios tiene 3 tipos de edades. Hay pueblos de los atrios, hay pueblo del lugar santo y hay pueblo del lugar santísimo. Ahí estamos viendo nosotros las 3 etapas. Pero ¿dónde queremos estar? En el lugar santísimo. Ahí es donde nosotros tenemos intimidad con el amado. Ahí es donde está el cuarto, el lugar de intimidad con el amado. Las bodas del Cordero. Las bodas habla de intimidad con nuestro Dios. Lea Cantar de Cantares. Es la intimidad de un rey, pastor, con una feita, porque era una tsunamita que decía, soy fea porque el sol me hizo negra. Y termina ese libro siendo bella, porque él la embellece. Léese Cantar de Cantares, es precioso, porque es la relación de nosotros con el Señor. Llegamos todos chuecos ahí, cojas, sin fuerza, sin nada, y cuando termina Cantar de Cantares, es una reina preciosa. El Señor la ha embellecido. Entonces, estamos en ese proceso nosotros ahora. Pero nosotros podemos parar ese proceso. O le podemos decir, Señor, continúa. No lo podemos encontrar en toda la Escritura, porque ahora me di cuenta que se me ha ido el tiempo. Este pueblo de hijos lo encontramos en el último libro del Antiguo Testamento, lo encontramos en Isaías, en Ezequiel, en toda la Biblia usted va a encontrar profecía acerca del pueblo del último tiempo. Se habla el tiempo del pueblo postrero. Pero quiero leerles en Malaquías, porque Malaquías es el último libro donde después de ahí se apagan las profecías y por 400 años hubo un silencio, no hubo profecía. Pero vamos a ver en qué quedó esto. Malaquías 2 es el último que está antes de comenzar el Nuevo Testamento. Malaquías 2, 17. Y después seguimos capítulo 3 que sigue, dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Esa es la condición que estaba el pueblo, muy indiferente, muy indiferente. En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? No, si Dios mira a los malos le da cosas buenas. Así estaba el pueblo de Dios en el tiempo de Malaquías. Igual que ahora, que hay un desorden, como yo digo, los hombres ahora no quieren ser hombres, las mujeres no quieren ser mujeres. No, y como es otras cosas, que ahí me quedo. No, cosas que tú dices, Dios mío, nunca pensé que esto llegaría a esto, que nunca llegaría a eso, que yo con mis ojos iba a verme en medio de Sodoma y Gomorra otra vez, Señor, pero ¿cómo? Pero aquí me parece que va a ser así. Así que no nos sorprenda nada de estas cosas y cosas peores. No se sorprenda. Pero hay cosas gloriosas en medio de eso. ¿Ok? Porque mientras más tiniebla, la luz va a brillar más. ¿Sí? Mientras más tinieblas haya, más luz. Aquí tú apagas todas estas luces en la noche y enciendes una mecha o un fósforo. ¡Ay, qué luz! Pero ahora yo enciendo un fósforo y ustedes ahora no ven nada de esa luz. Porque hay luz. ¿Ve? Mientras más tiniebla, se va a ver más la luz. Porque la luz puede más que las tinieblas. Así que vamos a tener esta seguridad. Pero bueno, vamos a leer aquí. En el capítulo 3 que sigue, dice, aquí yo envío mi mensajero. Está hablando de Juan el Bautista, que fue como mensajero, pero ahora está mandando un pueblo que es un pueblo mensajero. ¿Sí? Dice, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? El tiempo de su venida es este tiempo que el Señor está poniendo su casa en orden. No es que va a venir del norte, sur, de este. Dice, si te dicen, helo aquí, helo allá, no creáis, no vayáis. Porque donde viene es en nosotros. Hermano, esto tenemos que estar bien claro. Porque podemos ser movidos por el saber muy fácil. Para hacernos fornicar con otra religiosidad o otras formas de ver las cosas. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón
de lavadores. Viene ahí a restregar todo el churro que se le... a sacar todas las manchas y todas esas cosas. Pero ¿cómo lo hace? El Espíritu Santo es el que está haciendo ese trabajo, hermano. Porque mira, cuando el Espíritu Santo te toca y tú abres los ojos y te das cuenta, hermano, muchas cosas sucias en ti se van. Es el mejor jabón que hay. Inmediatamente, ya, se acaba todo. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los hijos de Leví es el sistema sacerdotal. El Señor separó la tribu de Leví para lo que es los sacerdotes. O sea que Él comenzará por lo que es el sacerdocio. Los sacerdotes son aquellos que están en el lugar santísimo. Aquellos que tienen chance y oportunidad de entrar a su presencia. Va a empezar por ahí. Va a empezar por ellos. Dice, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Cuando habla de Judá, habla del pueblo de alabanza, el pueblo que se da a su Dios de todo corazón. Dice, como los días pasados y como los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan de su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo, Jehová, no cambio. Ese versículo me impactó. Dice, oh, verás, es inmutable. Yo, Jehová, no cambio. Y quiero volver aquí a este versículo que dice el 11. No, a ver, aquí al final, lo que quería leer aquí. Vamos al 4, capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ni raíz ni rama. Bueno, hermano, según dice en toda la Escritura, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla. No dice alguna, los de allá de Estados Unidos, no, toda rodilla se doblará. Yo creo eso. Eso es una meta grande, porque hay muchos lugares que ni conocen a Dios. Pero si Dios lo dice, yo lo creo. Sea Dios veraz, sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz. Dios dice verdad. Dice, más a vosotros, esto está bonito, esto sí está bonito, esto como que nos da más refrigerio. Mas vosotros los que teméis mi nombre, o sea, los que respetan mi nombre, los que me creen, nacerá el sol de justicia. Sabemos que Jesucristo es el sol de justicia. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Dice, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Nunca el pueblo de Dios había alabado tanto como en este tiempo, déjame decirte. En donde quiera, se está levantando una alabanza en toda la tierra. Y dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Y la alabanza, hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Y Dios se está levantando fuertemente en medio de gente que tú dices, ¿cómo puede llegar la alabanza de Dios ahí? Él lo está haciendo. Lo está haciendo en todas partes. Dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y sabemos que pasaron 400 años de silencio después de esa última profecía. Por eso ellos, ¿qué iban a pensar que Jesús iba a nacer ahí después de 400 años de silencio? Y no había profecía. Ellos esperaban que viniera un profeta y dijera, van a ser el Mesías mañana a las 3 de la tarde y va a estar en un pesebre. No, Dios no es así. Mas sin embargo, cuando nace Jesús, ahí vemos nosotros que ahí estaba Simón,
Simeón, un hombre que no era sacerdote, no era un líder, no era nadie, simplemente era un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que todos los días decía, Señor, yo no quiero morirme antes de ver la salvación de Israel. Señor, yo no quiero morirme hasta que permite que yo pueda ver con mis ojos la salvación de Israel. Y clamaba, y Dios oyó la oración, porque dice que Él oye la oración de justo. Y lo motivó el Espíritu. Dice que el Espíritu lo llevó al templo en Jerusalén el día que fue circuncidado Jesús. 8 días de nacido tenía Jesús. Había muchos niños y circuncidaban niños constantemente. Y de buenas a primeras el Espíritu le dice, es aquel. Y agarró y llegó allí, cargó al niño y dice, Señor, gracias, despide a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Y ese viejito murió con un gozo grande, porque esperaba esto. ¿Quién realmente hoy en día, el pueblo de Dios, está esperando esta gloria? Está esperando que se lo lleve. No, hermano, el Señor lo que quiere es que se quede. En estos momentos es hora de manifestar su nombre, manifestar su gloria aquí en la tierra. Es donde se tiene que manifestar su gloria. Es hora que el pueblo de Dios pues despierte al llamado que Dios le ha dado. No es mañana, es hoy. Después de esto pasaron 400 años y ya no hubo más nada. A los 400 años llega el Mesías. Hay muchas profecías hoy donde habla de un pueblo glorioso que se levanta. Nosotros no podemos decir, pues no, eso yo no, nadie me avisó. ¿Para qué tienes el Espíritu Santo? ¿Para qué fuiste sellado? Señor, mueve todo lo que en mí tiene que ser movido. A veces nos mueven las situaciones, los problemas, el dolor de callo. ¿Cuántas cosas nos mueven? ¿De verdad? Y esas cosas nos disgustan y nos tienen desesperados. Mas sin embargo hay tanta gloria alrededor nuestro y nosotros estamos echando a un lado. Señor, déjame sufrir tranquila. Déjame gozar con este sufrimiento. Hay gente que le gusta sufrir y le gusta que le estén pasando la mano. Ay, sí. Sí, es cierto. ¿Les gusta? No, hermano. Verdaderamente hay algo glorioso que se está formando dentro de nosotros. No es afuera, es dentro de nosotros. Le vamos a hacer caso, vamos a atender verdaderamente la presencia de Él. La presencia de Él requiere nuestra atención. Vamos a atenderlo. Vamos a atender a este visitante que vino, que nos escogió hace miles de años, nos escogió cuando nosotros no éramos ni un suspiro en la tierra, ni en el pensamiento todavía. Mas sin embargo nos escogió y declaró cosas hermosas. Dice, aún tengo muchas cosas que decirte, pero ¿sabes qué? Voy a esperar que el Espíritu te lo revele. Cuando Juan oyó, después de eso, esto es otro día, vamos a terminar ya porque ya se me fue el tiempo, pero hay cosas que Juan escribió y Dios le dijo, séllala, los 7 truenos. Si anoche te asustaste con los truenos. Ay. Juan dice, oí esos 7 truenos y fui a escribir y Dios le dijo, párale, sella eso. El Espíritu lo va a revelar. Fíjate, hay mucho trabajo por hacer, hermano. Mira, no te entretengas. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder, hermano. Es hora que verdaderamente nosotros volvamos a Jehová, volvamos a nuestro Dios. Abremos nuestros corazones de nuevo y declaramos que Él tiene todo en control. Búscale y lo hallaréis. Dice, es necesario que te acerques a mí y yo me acercaré a vosotros. De lo contrario, el Señor te va a ver lo que tú haces. Como cuando nosotros veíamos a los niños jugando chiquitos, decíamos, ay, ¿cuándo será cuando crezca y yo pueda conectarme y comunicar con ellos? ¿Verdad? Cuando son chiquiticos que ni hablan ni nada y tú quieres que crezcan rápido para por lo menos que te diga papá, mamá, algo. ¿Vale? De señales de vida, pero conexión, ¿verdad? Ya paremos de ser niños, ¿verdad? Ya comencemos una etapa nueva. De decir, Señor, yo quiero verdaderamente todo esto, yo lo quiero. ¿Cuándo empezamos? Hoy.
Vamos a ponernos en pie. Hoy es día de salvación, dice, hoy es el día de salvación. Hoy, este día, no mañana, hoy. Como quiera que esté, hermano, como quiera la situación que esté, en el problema que esté, en el vecino de al lado que me hace la vida imposible, en la situación, el marido, todo. Como quiera que estés, el Señor abarca todas las situaciones y te levanta en medio de toda la situación. Vamos a levantar este nombre del Señor. Padre, estamos levantando tu nombre. Señor, yo sé que cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos que hacer decisiones. Empezando por mí, empezando por todos. Todos, Señor, somos responsables delante de ti. Señor, ya sabemos que hemos sido adoptados por ti. También sabemos que hemos vivido nuestra vida a como hemos querido. ¿Y tú lo has permitido? Porque, pues sí, tú no nos vas a obligar. Pero cuando confrontamos nuestra vida con la vida tuya, nos damos cuenta que falta mucho. Y en esta mañana, Señor, yo quiero, Padre, que verdaderamente tú toques nuestros corazones. Que pongas consuelo a aquel que necesita ese consuelo. Que pongas determinación a aquel que necesita determinación. Que pongas amor, Señor, en aquellos que verdaderamente se han sentido solos, desamparados, necesitan un consejo, una orientación. Que la familia, Señor, tantas cosas. Pero mira, tú eres el único que a un abrir y cerrar de ojos pone las cosas en orden. Si tú eres este Dios tan grande, Señor, que hemos leído aquí, porque mira que hemos leído cosas grandes aquí. Yo quiero, Señor, acercarme a ti y ser parte de esa compañía. Que no sea yo palabra de mentira en su boca y cantan un cántico de redención. Yo quiero ser parte, yo sé que todos mis hermanos aquí, Señor. Toca nuestros corazones en este día, Señor. Que tu Espíritu haga estrago en nosotros, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos muestre y nos motive, Señor, a esta gloria tan grande, Señor. Esta gloria que aún los profetas, Señor, indagaban a quién le tocaría esta gloria, porque a ellos no les tocó. Y ellos verdaderamente hubieran anhelado haber recibido esta gloria, pero a ellos no fue para ellos. Ellos durmieron bajo una promesa de que recibirían esa recompensa. Pero nosotros hemos recibido ahora en estos momentos, Señor, que se han abierto esos cielos, Señor. Esta tierra que ahora es una tierra nueva, nosotros, Señor, para que verdaderamente se anuncie lo que tú tanto has querido, Padre. Nos unimos a ti, Señor. Nos unimos a tu Espíritu. Ese sello eterno que tenemos cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Hemos tenido muchas faltas. Hemos sido negligentes, hemos hecho cosas que verdaderamente, Señor, no te agradan. Pero te pedimos perdón. En esta mañana, Señor, nos arrepentimos de tantas cosas, Señor, que ignorantes y cuántas cosas, Padre. Pero te pedimos la asistencia tuya, Señor. Levántanos del polvo, levántanos, Señor. Levántanos para poder anunciar tu nombre con el sello en nuestra frente, Señor. Oh, bendito tu nombre, Señor. Bendigo tu nombre, Padre. Glorificamos tu nombre, Jesús. Y queremos levantar ese cántico de victoria también, Señor. Que nadie en la tierra lo ha cantado. Pero mira, Señor, hay una compañía que ya lo canta. Queremos ser parte de ese pueblo. Levantamos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús. Glorificamos tu nombre, Jesús. Santo, santo, santo eres.
Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Oria saralajandra la saralai. Ori lineaja saralaya sai. Porque eres bueno, Jesús. Levanta a tu Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Santo, 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 Santo. Oria sarala masoro lokoya sarala asi. Turiria sana isa, oria sakara sai. Urilia sandarala haya sarala makoi. Ora hasana naria maso. Ori kasaria maso. Irreprensible, oh, delante de ti, Jesús, delante de ti, Jesús, digno, 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 digno eres, digno eres. Kasai tu urisa, aleluya, aleluya, porque tú reinas, oh Jesús. Ore casandrilia soy así, aleluya. Digno, digno, digno,